sale el sol. Tengo 12 años, vivo en la desolación, acá en otra dimensión. ¿Podemos hablar del desgobierno? No creo que sea posible. No, del desgobierno mundial. Yo creo que no es la palabra. Es decir, yo creo que el mundo está gobernado. Otro problema está que tú intervengas en él. Entonces, evidentemente, una región como Murcia tiene serios problemas para saber si está dentro de esa... entonces yo voy a utilizar palabras que él no ha utilizado, como son la gobernanza o como es la globalización. No lo ha dicho ninguna vez, a propósito. Y entonces yo a propósito sí que voy a marcar esta posibilidad de entender si es o no viable el tener unas alternativas en el marco en este nuevo marco que es la globalización, donde hay unos esquemas de gobernanza determinados y hay unos márgenes determinados. Murcia tiene futuro, sería la palabra. Efectivamente, yo creo que no es cosa ya de buena voluntad, es cosa de necesidad. Es decir, esto que tú apuntabas como la alternativa, yo creo que no hay más alternativas. Es decir, o se coge el tren o se pierde. Es decir, el tren puede pasar. Yo creo que en esta ocasión Podemos el responsable, tiene la responsabilidad, y esa responsabilidad, es decir, bueno, se os va a exigir. Y se os va a exigir en un marco, es decir, pero estamos hablando de un futuro, es decir, de un futuro a largo plazo, es decir, si vuelve a perder Murcia, bueno, vuelve a perder Murcia. Y bueno, y esto es algo que está ahí y que bueno, vayamos a ver entonces si tiene alguna alternativa esa región periférica que hablaba, esa región marginada, eso que parece al margen, si tiene alternativa o no, en el marco de lo que puede ser un discurso global y de lo que está ocurriendo en el mundo. Y es simplemente lo que pretendemos venir a mostrar. Nosotros cuando hablamos de esa globalización, de ¿qué es exactamente eso de la globalización? Lo habéis oído hablar 27.000 veces. La globalización no es una palabra tan nueva, es una palabra que la hemos querido poner encima de la mesa con esa extravagancia, posiblemente. No es algo tan nuevo. Lo que ocurre es que sí que hay elementos que son novedosos, o sea, digamos, por globalización yo lo entiendo como que el mundo se ha hecho pequeño. El mundo se ha hecho pequeño, yo puedo estar invirtiendo a las 4 de la mañana en China, en la bolsa de Tokio, y a las 6 de la tarde puedo estar vendiendo las mismas acciones en la bolsa de Nueva York. Y eso es el mundo. El mundo está funcionando así, y se nos ha hecho pequeño. Y nosotros estamos ahí dentro. ¿Y qué hace una región como Murcia en ese mundo tan pequeño? Pues en principio no está haciendo nada, está viéndolas pasar. Viéndolas pasar, con muchos problemas, me imagino, con lo que ha estado comentando, o sea, unas barbaridades, hacer un dique y que no hacer un aeropuerto, por no hablar de Valencia, porque yo me callo, porque no tengo derecho a hablar. Pero bueno, vamos a dejarlo al margen, estamos hablando en primera persona en el caso de Murcia. Y entonces, bueno, exactamente qué es eso de la globalización. Pues la globalización nos ha hecho recomponer el mundo. Y nosotros estamos ahí dentro sin darnos cuenta. Mira, una cosa sorprendente es que el mundo, Europa es una cosa pequeñísima al lado del mundo. Somos, en cuanto a población, cada vez menos significados. O sea, vamos, yo no sé si os dais cuenta, Asia-Pacífico puede ser, o sea, vamos, es una explosión, y lo que se está ocurriendo en ese mundo, es decir, nos está dejando Europa al margen del mundo, es decir, eso es una fractura impresionante lo que está ocurriendo en Asia-Pacífico. Pero oiga, ¿qué está pasando en Latinoamérica, por ejemplo? El otro día veía una noticia en prensa donde había acuerdos entre San Diego y Tijuana. La frontera San Diego-Tijuana,
Oiga, si están de culo, si están los americanos con los mexicanos de culo, oiga, perdón, están de culo, pero ahí hay una potencia impresionante y ahí hay una fluidez de personas diarias impresionante y se sientan y hablan. Yo quisiera ver hasta qué punto aquí nos sentamos y hablamos, a pesar de que somos amigos, pero por encima de eso, es decir, los acuerdos que se tomen, es decir, las alianzas posibles como estrategia, pues resulta de que una región que no es nada, ni se lo plantea. Es decir, dentro de ese marco de autonomía que me han dado, pues yo soy más chulo que nadie, entonces no hablo con nadie, ¿no? Entonces, claro, eso son aspectos que están ahí. Es decir, yo, en cuanto a la recomposición del mundo, eso es globalización, en cuanto a recomposición del mundo. En cuanto a recomposición de nuevos sujetos activos en el mundo, sujetos productivos, es decir, la mujer es un sujeto activo de primer nivel, de acuerdo, que la globalización la ha puesto encima de la mesa, más. Los jóvenes, los desempleados, que no se sabe. Es decir, aquello que dice, bueno, ¿y usted qué es? Dice, yo soy un desempleado a tiempo parcial. O sea, ¿cómo? Pero dígame, pero oiga, ¿esto cómo se come? ¿No? Es que claro, nos han entrado, o sea, estamos en un nuevo mundo en donde se están aceptando conceptos, situaciones nuevas, etcétera, que parece que sea una forma lógica de actuar. O sea, pensamos en una normalidad, ese joven que no tiene alternativa y dice, es que usted no puede trabajar porque no tiene experiencia, y no tiene experiencia porque no puede trabajar. No es verdad. En el fondo es porque no tiene trabajo. Punto. Es decir, no es que no sepa, claro que sabe, pero es decir, no hay alternativa del trabajo de este hombre. Nuevos sectores, hablaba, ¿no? Crear chips, crear no sé qué, la nanotecnología, ¿no? O sea, una cosa que no, o sea, se nos va por la boca, es decir, y es verdad, están actuando ahí. Bueno, había una palabra que me gusta mucho porque, no sé, la flexiseguridad, aquello, lo habéis oído nombrar, ¿no? O sea, eso que no se sabe qué es, o sea, entonces, claro, hay conceptos, ideas, o sea, que están ahí, los contratos, o sea, en Elche está el tema del contrato rotatorio, es un contrato rotatorio, ¿no? Simplemente un contrato fraudulento, punto. Porque, o sea, es un contrato que va dando vueltas uno y contratan a 3 personas. Bien. Dicho todo esto, que puede ser las nuevas formas, lo que entendemos, lo que nosotros nos ha caído de la globalización, lo cierto y verdad es que aquí hay un tema de más calado que incluso esto. Y es que hay una recomposición del mundo sobre la idea de la irresponsabilidad del sujeto que ha dirigido hasta ahora este proceso. Es decir, lo que hablaba Miguel de que el keynesianismo, es decir, Keynes, lo que significó la crisis del 29 y lo posterior, fue un compromiso del capital con las fuerzas productivas porque las necesitaba. Es decir, uno no acuerda algo porque no lo necesita, lo necesitaba. Y lo necesitaba porque si no se le escapaban los mercados, se le escapaban las tecnologías, y entonces llega a un acuerdo. Fijaros que ahora el capital ese, que es un capital irresponsable, sin responsabilidad. Es decir, nosotros nos hemos encontrado en un mundo nuevo donde hay unos sujetos que gobiernan el mundo y que no pretenden no pretenden dirigirlo, sino que se haga. Fijaros una cosa muy... Esto que él apuntaba acertadamente, los estados tenían una responsabilidad, una responsabilidad dentro del marco económico. Es cierto. Esos estados tenían la responsabilidad de cuidar de ese modelo, de ese sistema. Yo os voy a hacer una pregunta,
sencilla. Mercedes, vosotros veis un coche Mercedes, ¿dónde creéis que se hace? ¿En Alemania? No se hace en Alemania. Cada pieza se hace donde la cadena de valor que el señor Mercedes piensa que es más oportuna. Repito, y en otras palabras, es decir, los motores se harán en un sitio, las llantas se harán en otro, etcétera, etcétera. Es decir, la cadena del valor, que es lo que le da valor al Mercedes, al producto que sea, se hace desnacionalizando. La nación ya no importa. ¿A mí qué me importa que se haga en Alemania o se haga en Finlandia? Al señor Mercedes lo que le interesa es ganar dinero y punto. Estamos de acuerdo, es decir, lo que Miguel ha querido expresar con sus palabras es que la nación ya no tiene tanta importancia, ya no tiene control sobre aquello. A pesar de que se quiera controlar, no se tiene el control, no se puede controlar aquello. Y entonces lo que está ocurriendo es que dentro de todo el proceso, ese señor Zara pone y localiza donde le da la gana, atendiendo a las mayores oportunidades que tenga. Ni más ni menos. ¿En cuántos sitios creéis que se hace Zara en el mundo? ¿En cuántos sitios? ¿En 2, en 4, en 54? ¿Y eso a quién le interesa? O sea, vosotros habéis pensado en Bangladesh que hubo, el incendio que hubo. Bueno, ¿qué responsabilidad tenía Zara ahí? Tenía mucha, tenía muchísima, evidentemente. Y entonces, ¿por qué llegan a eso? Llegan a eso porque la forma de concebir, la forma de entender el sistema productivo ha cambiado. Ha cambiado de tal manera que Zara hace pues allá donde pobremente le permiten las circunstancias o las presiones que puede hacer, él llegar a producir. Bien. En base a esto, tú te encuentras que en este momento el crecimiento de China es el crecimiento comercial o productivo de China, ¿en cuánto puede estar? ¿En un 10% anual, en un 7% o algo así? Está por ahí. El crecimiento de la India está exactamente igual. Cambios importantes en el mundo. Cambios importantes en el mundo. Bien, entonces, digo, ¿quién es el que lleva todo esto para adelante? Bueno, pues es, insisto, una regresión de la responsabilidad del capital o sea, en donde le ha dejado él al mercado todo tipo de posibilidad de evasión, todo tipo hay un descontrol impresionante. Es decir, desde hace, bueno, y vosotros lo comprobáis, en el día a día, en todo, o sea, desde el mercado laboral hasta las pensiones, bueno, o sea, algo inaudito, ¿no? Es decir, pensar en las pensiones de hace 20 años, o sea, bueno, uno aspiraba a tener una pensión que tenía alguna seguridad. Hoy en día, bueno, nadie sabe qué puede ocurrir pasado mañana. Es decir, y esta es la situación. Ante esto, que es la situación, ¿qué pintamos nosotros aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? Evidentemente, si yo, lo que hablaba Miguel acertadamente, decir, bueno, los neoliberales esto lo saben, naturalmente que lo saben, naturalmente que saben que yo tengo que entrar en un mundo en donde esa cadena del valor, yo pueda incorporar algún valor, algo nuevo, algo que sea capaz y que tenga unas características. Y que tenga unas características ¿de qué? Unas características, hombre, yo no podría hablar así en términos genéricos, de la ética o de la responsabilidad. No, yo no voy a entrar ahí. Yo no voy a entrar en algo así.
sino voy a tratar de entrar en lo que está ocurriendo en el mundo, en cuanto a formas de hacer frente, dentro de lo posible, a estas situaciones. Se barajan sobre elementos que aparentemente no tienen importancia, pero que si rascamos, veremos que sí, que tienen esa posibilidad. Lo primero es pensar en que uno sabe lo que sabe y no sabe más. Y lo que sabe, lo sabe bien. Me refiero, es decir, como bien apuntaba Miguel, decía, aquí hay una región donde tenemos un mar y tenemos unas capacidades próximas al mar o tenemos unas capacidades próximas a la agricultura. ¿Bien? Esto es las capacidades que tú tienes y eso es lo que está utilizando el mundo. El mundo está utilizando esas capacidades. Lo que pasa es que lo que está haciendo es utilizarlas de forma inteligente, de forma que no sea un mercado evasor el que te gane la partida. Está, llamémosle, tratando de estar por encima de esa situación. O al menos es muy difícil, es muy difícil cuando a ti una cadena como Zara te dice, mire usted no me venga con cuentos que yo lo que quiero es producir al menor precio posible. Y bueno, usted trabaje al menor precio posible, pero usted piense que yo le voy a controlar a usted dentro de lo que pueda todo el proceso suyo de que haga en esta región, por ejemplo. No sé, porque te está diciendo eso, te está diciendo en términos de agricultura los controles que puedan haber fitosanitarios. Entonces, yo le estoy diciendo, mire usted entra en la cadena, yo no tengo problema en que usted exporte a las mejores marcas de fruta de Inglaterra, pero usted me cumple las condiciones fitosanitarias que se están exigiendo. ¿Por qué? Porque Murcia tiene que venderse como la región donde no hay productos contrarios a la legislación, porque se tiene que vender. Si yo tengo que conocer a Murcia por algo, no es porque produzca la cadena que sea, sino porque se vende el producto que tiene las condiciones fitosanitarias de una característica determinada. Esa es la imagen de Murcia. El que quiera que pase y el que no pase. No sé si me estoy explicando. Entonces lo que quiero decirte, uno se tiene que vender con lo que tiene. No puede, o sea, yo no puedo inventarme el mundo, pero yo tengo que ser, es decir, me tienen que reconocer que Murcia, es decir, sabe hacer productos de un tipo determinado. Entonces, oiga, si sabe hacer ese tipo de producto, lo que tiene que hacer es venderlos en el mundo, venderlos así de simple. Luego, el tema está en entrar en el proceso de producción. El mundo está funcionando, imagínense, con una cosa que se llaman pequeñas empresas. 20 millones de pequeñas empresas hay en la Unión Europea. 20 millones de empresas, de pequeñas empresas. Oiga, yo creo que eso es una riqueza. El tema está bien, pero es que es una mierda, o sea, se caen, evidentemente que se caen. Evidentemente que no. Entonces, lo que se trata es de que no se caigan y de entender que es posible tener un proceso de producción donde existe una cosa que es que este señor no es mi competidor, este señor es mi compañero. ¿Está claro o no? Es decir, tratar de vender esa idea de que si yo no puedo hacerlo, este señor y yo sí que lo podemos hacer.
en tantas cosas, en la producción, en la comercialización, en la investigación. Evidentemente no vamos a investigar sobre chips, o sí. Pero evidentemente, en principio, yo no voy a investigar sobre chips. Puede ser que llegue un momento en que efectivamente, o sea, me conduzca a esa situación, pero no porque aparezca un lumbrera y diga, joder, voy a hacer investigación sobre chips. No, perdone, eso entra dentro de una lógica y de un orden que posiblemente ese mundo de la pequeña empresa, ese mundo, o sea, es el que hay. Es decir, esto yo lo tengo claro, es decir, o sea, entonces, y hay otra cosa que es que yo hablo una cosa muy rara, la economía con la cultura normalmente no se da. Los nuevos ricos es verdad que sí que son gente que compra muchos cuadros, pero no tiene mucho que ver la cultura. Y sin embargo, yo creo que el tema de la cultura es esencial para poder salir para adelante. La cultura en términos económicos es mucho más que aquello que se puede comprar. Es simplemente la experiencia que uno tiene acumulada, eso es cultura, las posibilidades de conocer cómo se hacen las cosas, eso es cultura. Es decir, entonces esto es lo que habría que tratar. Es decir, tengo un amigo que es pintor aquí en Murcia, creo que se llama Franco, y descubrió un bote de conserva que estaba, que lo tiene ¿cómo se llama? El pintor tan famoso, el americano. Sí. El de las sopas. El de las sopas, que tenía allí el bote de pintura. Era un bote de pintura de Murcia. Sí, era un bote de pintura de Murcia, tú. Y entonces decía, pero ¿cómo será posible que esto no se haya reivindicado? Claro, era un tema tan elemental que decía, es que cae de su peso. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, y yo tampoco me quiero alargar más, creo sinceramente que trabajo hay, camino también, y posibilidades hay. Hay que tener esperanza. O sea, yo no soy normalmente en economía muy positivo, pero entiendo que el mundo está funcionando. El mundo está funcionando y que creo que una región como Murcia se lo merece y tiene capacidades y posibilidades. A partir de decir, saber lo que somos, ponerlo en valor, trabajar sobre esa cantidad de oportunidades que tiene y la gente se veía, realizarse como ella, y esto le permitiría efectivamente situarse, yo, o sea, vamos, por no entrar en políticas concretas, es decir, bueno, habría aquí una serie de medidas que se están trabajando en el mundo, como las políticas territoriales, las horizontales, las de servicios reales a las empresas, el problema de gobernanzas. Yo creo que hay camino, que tenéis camino, y yo creo que posibilidades hay, que podéis, en definitiva. Muchas gracias. Comienza mi jornada cuando sale el sol. Tengo 12 años, vivo en la desolación.